Bueno, chicos, sean muy bienvenidos a este curso bíblico. Antes de empezar, me gustaría comenzar con una oración, así que voy a hacer tatetí. Ahí vi que Fanny prendió su cámara, le voy a pedir si puede orar para comenzar. No escuché. ¿Dijiste algo, Ari? Supongo que capaz no puede, así que voy a pedirle a Lili si puedes orar. Bueno, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por este día que estamos juntos para estudiar tu palabra. Te pedimos ahora que te quedes con cada uno de nosotros, que sean tus palabras las que salen de la boca del chico que tiene el tema y que nos acompañes en todo. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias por la hermosa oración. Y ahora estamos en Buenos Aires, Argentina, pero nos vamos a tomar un super avión, super flash de esos que llegan en 2 segundos y vamos para Chile porque Diego Verdugo tiene el tema. Así que Diego, el momento es tuyo. Listo. Oye, disculpa, Ari, parece que me habías hablado a mí, ¿o no? ¿Sí? ¿No? Ah, ya. No, ya. Es que se me había cortado el internet justo cuando iba a preguntarle por la oración. No, le había dicho a otra persona, pero tranquilo. Ya, perfecto. Bueno, el día de hoy toca la lección número 8, que tiene como título El papel acepta todo. Hace una pregunta, perdón. ¿El papel acepta todo? O sea, haciendo referencia a la Biblia. ¿La Biblia realmente aceptará, habrá escrito algo que no esté bien, que esté mal, que sea algo a lo mejor que no se pueda respaldar por algún ente científico? Vamos a verlo, a responder esta pregunta. Bueno, como vimos anteriormente, el texto bíblico fue preservado, ¿cierto? Se preservó a través del tiempo y con bastante rigurosidad, ¿ya? Yo, por ejemplo, no recuerdo muy bien el tema anterior, así como detalle por detalle, pero sí tengo en mi mente que hace unos años atrás se descubrieron unos escritos en unas cavernas, se llaman, no me acuerdo el nombre, pero bueno, esos textos que se encontraron en unas cuevas, en Qumran, esos textos que se encontraron en Qumran, estaba el libro de Isaías casi completo, ya, es uno de los libros que se encontraba más completo, y le hicieron la revisión y eso, obviamente ese libro databa de hace mucho tiempo atrás, pero al revisarlo con el texto moderno no había cambiado en absolutamente ningún detalle. Puede alguna palabra, algún escrito por ahí diferente, pero en lo general estaba todo impecable. Y como vimos, el tema de historicidad y ciencia como que estaba bien, ¿ya? Pero aún así hay cosas de la Biblia que vale la pena también ver si están correctas, como por ejemplo, personajes históricos. Si la Biblia realmente es un libro que fue inspirado por Dios, debería ser concordante y ser algo que diga la verdad en ese aspecto. No pudiese ser que en la Biblia encontramos un personaje que históricamente no exista, ¿ya? O que no haya evidencia de él, ¿ya? Vamos a ir avanzando en este aspecto. Bueno, en los 90s hubo mucha escepticismo con la escritura. Vinieron nuevos científicos y estos como que no creían mucho en la veracidad de la historia que contaba la Biblia. Eran considerados académicos minimalistas, referente a lo que la Biblia habla de historia, ¿ya? Algunos de estos son Philip Davis, Niels Peter Lanche, Thomas L. Thompson, ya son uno de estos académicos que no acreditaban que la Biblia fuera fiel en lo que se refiere a historia, ¿ya? Y es más, ellos afirmaban que, por ejemplo, el Antiguo Testamento había sido escrito
en el siglo III o en el siglo IV antes de Cristo, ¿ya? O sea que no pudiese ser que Moisés, por ejemplo, lo haya escrito, ya que se escribió a posterior, que todo lo que se escribió eran hechos que pasaron, entonces eso también daría evidencia que la profecía del Antiguo Testamento no sería tal, y que serían hechos que fueron realizados y que después se escribieron. Pero no fue así. ¿Por qué razón? Porque hay descubrimientos acerca de personajes bíblicos que se dieron en el año 93, por ejemplo, ¿ya? Hasta el año 93 no había, a ciencia cierta, no se sabía si había existido el rey David. Había un símbolo, todos conocemos la estrella de David, era cultural. Pero en el año 93, ahí recién se afirma que realmente este rey existió, ¿ya? Otro personaje también que se sabe que por la documentación arqueológica tenemos a Caifás, al rey Ezequías, a Poncio Pilato. Poncio Pilato, por ejemplo, se descubrió que existió en el año 1961. ¿Ya? En 1845 tenemos la evidencia de que existió Baruch, un secretario de Jeremías, y en el año 96 tenemos también que se descubrió que realmente existió Herodes el Grande, ¿ya? Entonces, hay evidencia de estos. La Biblia ya en el siglo I tenían escrito acerca de estos reyes, y en el Antiguo Testamento obviamente tenemos toda la historia de David y su familia, ¿ya? Entonces podríamos, quizás hay algunos detalles que nosotros nos vamos a perder en la Biblia, ¿ya? Hay detalles que a veces quisiéramos saber, por ejemplo, de qué pasó con algunos acontecimientos del Antiguo Testamento. La Biblia no es un libro histórico, tiene historia, pero el fin es otro, ¿ya? Pero nos vamos a encontrar con historia. Todo este escepticismo cambia, ¿ya? O le da un menor, o sea, o cambia el tema de ¿será realmente verdad o no? Con precisamente un escéptico de la Biblia, que es Sir William Ramsay. Él viajó a Asia Menor a comprobar el libro de Hechos, ¿ya? Él no creía en la historicidad que tenía el libro de Hechos. Él pensaba que, igual que como muchos en ese momento, pensaba que el libro de Hechos ya era un libro que fue escrito por algún campesino que se le ocurrieron alguna historia. Bueno, ¿qué pasó? Dice aquí, todas las investigaciones arqueológicas que realizó Sir William Ramsay mostraron lo contrario. Todo lugar al que él investigó con el libro de Hechos resultaron ser ciertos esos lugares, ¿ya? Bueno, y dentro de los lugares que históricamente se sabe que son ciertos, tenemos, por ejemplo, en 1852 se comprobó que Capernaum existió. En 1867 se comprobó que Jericó realmente existió. El estanque de Siloé fue descubierto en 1897. Babilonia en 1899. Ur de los Caldeos, 1922, ¿ya? Nazaret, 1955. Y también tenemos Ebla, 1968. Todas esas ciudades están escritas en la Biblia y algunas relatan algunos acontecimientos, como Nazaret o Babilonia, ¿ya? Nosotros sabemos la historia del pueblo de Israel y Babilonia. Existió realmente, podemos estar seguros de ese relato de Daniel, ¿ya? Y podemos estar seguros del relato de los evangelios, donde muestra a Jesús en Nazaret. Bueno, también Sir William Ramsay, porque fue Lucas el que escribió Hechos, también obviamente le da mucho credibilidad al libro de Lucas. Y él dice lo siguiente: la obra de Lucas es extremadamente precisa cuando se refiere a las costumbres, lugares y personajes del siglo I después de Cristo, ¿ya? Ramsay consideró el libro de Hechos una autoridad en asuntos como tipografía, antigüedades y sociedad de Asia Menor. Miren qué interesante, ¿ya? Entonces ahí tenemos bastante
Dice aquí, es un aliado útil en excavaciones oscuras y difíciles. O sea, miren qué interesante. O sea, un libro que sale en la Biblia está ayudando a investigadores cuando las excavaciones son muy difíciles de encontrar. Entonces ellos buscan en la Biblia y se van guiando por la Biblia. Y se han dado cuenta que la Biblia los guía a un lugar seguro, ¿ya? En ese aspecto yo ahí le encontré un paralelismo. Si la Biblia ayuda también a estos arqueólogos que son escépticos, ¿cuánto más nos podrá ayudar nosotros en la parte espiritual? ¿Ya? Tiene un paralelismo ahí. Ayuda a estos investigadores a encontrar cosas que son reales, ¿ya? Que son palpables, osamentas, utensilios que utilizaron en las ciudades, pero nosotros en nuestra vida espiritual, la Biblia puede ser de mucha más utilidad y nos va a llegar a un lugar seguro y cierto, ¿ya? Podemos encontrar ese paralelismo ahí. Dice aquí al final, por más que tengamos diversas confirmaciones arqueológicas de ciudades o personajes bíblicos, estas jamás, ¿ya? Podemos tener toda la comprobación con la Biblia de los personajes, de las ciudades, pero no podremos encontrar una cosa, que es la comprobación de los milagros ocurridos, de las cosas sobrenaturales. Y es ahí donde tiene que actuar nuestra fe, ¿ya? Es complejo eso, porque por mucho conocimiento, por constantes afirmaciones que se hacen de la Biblia, vamos a tener ese pequeño conflicto, no sé si llamarlo conflicto, o ese tema de la fe, porque hay cosas sobrenaturales que hay en estos textos que no se pueden comprobar. ¿Cómo comprobamos que Jesús convirtió el agua en vino? ¿Ya? No se puede comprobar. ¿Cómo comprobamos que Jesús sanó la vista de un ciego? ¿Ya? No lo podemos comprobar porque no podemos volver al pasado y estar ahí. Entonces, debemos tener fe. Aquí la lección, el curso nos dice eso, ¿ya? Que aquí es donde entra el ente fe, pero no una fe fundada en vacío, porque tenemos la otra evidencia. Es una fe fundada en evidencias reales y concretas, no en evidencias falsas y escepticismo o evidencia, ¿cómo lo podríamos decir? Conspirativas, como actualmente está mucho ese tema en la mesa. Ya las conspiraciones. La Biblia no es conspirativa. La Biblia asegura algo real y no te cuenta un cuento, no te arma una cosa que con una evidencia que saquemos se derrumba. No, la Biblia es un libro que se cimienta en algo sólido, ¿ya? Porque está inspirada por Dios, obviamente. Bueno, otra parte que también es el testimonio de la ciencia. Durante mucho tiempo, popularmente, hay un conflicto, ya que vamos a ver que no es tanto con la ciencia, pero entre la teología y la ciencia pareciera haber un conflicto, ya por el tema también de las cosas sobrenaturales, ¿ya? Pero tenemos también, por otro lado, que los primeros científicos eran cristianos devotos, ¿ya? ¿Quiénes son estos científicos? Tenemos Galileo Galilei, Isaac Newton y Johannes Kepler, ¿ya? Estos tres científicos de la era ya moderna, ya, o empezando la época contemporánea, estos científicos eran devotos, pero hicieron avances bastante grandes en la ciencia. Hay postulados de ellos que todavía, si bien tienen algunas modificaciones, pero se siguen confirmando, ¿ya? Isaac Newton, por ejemplo, el tema de la gravedad, ¿ya? Eso existe. Y hay otras cosas más, el tema de la luz, muchos otros datos, muchas otras teorías científicas que él fue proponiendo y que actualmente algunas, si bien se modificaron en algunos aspectos, porque él también obviamente no tenía la verdad absoluta, pero fueron extraídas de sus escritos, ¿ya? Mira, en la Biblia tenemos algunas confirmaciones de hechos científicos, por ejemplo, ¿ya? Y ahí me gustaría que me ayudara alguno de ustedes, ¿ya? Vamos a leer primero Génesis 15:5. Si pueden buscar por ahí, yo también voy a buscar en mi Biblia.
Génesis 15:5. Si alguien lo puede leer, está en la libertad de hacerlo. Interrumpe nomás y lee. Génesis 15, versículo 5. ¿Qué dice? Sí, por favor, Ari. Dice, y lo Sí, sacó fuera 15:5. y le dijo, mira el cielo y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y agregó, así será tu descendencia. Ya, estas palabras se las está diciendo a Abraham, ¿cierto? Ya. Entonces ahí tenemos un detalle, ya, una confirmación de lo que sabemos ahora, que el universo es casi infinito, ¿cierto? No podríamos contar nosotros las estrellas, ¿ya? Pero sin embargo, por ejemplo, dice aquí, aunque la Biblia no sea un libro de ciencia, en una época, en 1500 a.C., se creía que eran solos algunos millares, ¿ya? Pero la Biblia decía todo lo contrario, ¿ya? En el 1500 a.C. se creía que solamente había algunos millares, lo que nosotros podíamos ver en el cielo, y eso era todas las estrellas que habían. Pero aquí claramente el texto dice, si acaso las puedes contar, ¿ya? Tenemos más. Leamos Job 26:7. Job 26:7. Job tiene bastantes hechos científicos, si se podrían decir así, o algunos argumentos científicos. Job 26:7. Job 26:7 dice así: Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada, ¿ya? Y actualmente sabemos que la tierra está en el vacío, ¿ya? La tierra pareciera que está colgando de la nada, pero nosotros sabemos. Ahí vemos que Diego está teniendo unos problemitas de conexión, pero esperemos un ratito más, que seguramente ya se va a arreglar. Mientras tanto, qué increíble es el hecho de la historicidad, ¿no? De cómo la Biblia, más allá de que, como decía Diego, no es un libro histórico, tiene un montón de historia y que recién relativamente hace pocos años, como decía él, fue que se descubrió realmente que es cierta, ¿no? Porque se decían fechas de 1800, 1900, o sea que hace 50 años, 150 años, realmente se descubrió que, o al menos para la gente moderna y posmoderna, que lo que dice la Biblia es cierto. Entonces creo que eso es muy bueno, de cómo Dios, más allá de lo que haya pasado con esos pueblos que están destruidos, los preservó para que la gente de nuestro tiempo pudiera creer. Como decía él, obviamente hay milagros que solamente los vamos a poder creer por fe, pero hay un montón de cosas que se puede creer a través de la historia. Voy a dejarlo con mi celular. Creo que ahí justo llegó Diego, así que estaba haciendo tiempo. Sí, Así que perdón, seguimos. es que aquí la señal es un poco mala. Sí. ¿Se escucha bien? Perfecto. Espera un poquito. Voy a conectar otra cosa y vuelvo al tiro. Es que tengo problemas con la conexión. Cosas que pasan en el vivo. Cosas que pasan en el vivo. Ya, ¿ahí sí? Estamos. Sí, Diego, perfecto. Ya, y vamos a avanzar mejor. Vamos a leer Job 28:25. Job 28:25
dice así: al darle peso al viento y fijar las medidas de las aguas, ¿ya? Bueno, ¿qué quiere decir con esto? ¿Ya? Actualmente se sabe que la atmósfera tiene una presión, ¿ya? El aire no es algo que no tenga, tiene moléculas y todo. Entonces, aquí, si bien está diciendo con sus palabras Job, pero también es algo que confirma un hecho científico. O sea, la Biblia, aparte de confirmar personajes bíblicos que con la arqueología se pueden mostrar, ya que con la arqueología podemos saber de ellos. Lugares, ya que sí, en algún momento se creyeron que a lo mejor eran caprichos, que el autor puso un lugar y que a lo mejor nunca existió, pero ahora sabemos que existe. Y también tenemos evidencias de cosas científicas ya que se concuerdan. Si bien, como le repito de nuevamente, la Biblia no es un libro histórico y tampoco es un libro científico, ¿ya? Podemos extraer algunas cosas de ciencia, pero la Biblia tiene otro propósito. Tiene el propósito de acercarnos a Dios y mostrarnos su plan, ¿ya? Entonces, ¿con qué pelea porque si tenemos confirmación científica, entonces ¿con qué debate? Popularmente el debate es que la Biblia es con la ciencia, pero no. El debate, aquí dice la lección, que tiene que ver con una cosa que se llama cientifismo, ¿ya? Y el cientifismo, porque ese es más fino. El cientifismo es, déjame buscarlo aquí, la postura que sostiene que la forma más valiosa del conocimiento es la ciencia, ¿ya? Nosotros no creemos en eso. ¿Creemos en algunos hechos científicos? Sí, porque están evidenciados, están practicados, están confirmados. Pero nosotros no creemos que la forma más valiosa del conocimiento sea la ciencia. Nosotros creemos que perdón, que la forma más valiosa del conocimiento está en la palabra de Dios, ¿ya? Esa es la forma de conocimiento más valiosa que nosotros tenemos, no la ciencia, porque la ciencia, si bien algunas cosas están bien fundamentadas y bien claras, hay otras cosas que son teorías, que algunas se pueden demostrar, pero necesitaríamos millones y millones de años. Y es en ese aspecto que sería más un capricho que un hecho científico. Porque si no puedo estar viendo algo evidente durante miles y millones de años, nunca un humano va a poder verlo con su propio ojo, ¿ya? En cambio, la Biblia nos habla de cosas ciertas que sí las podemos ver ahora, por ejemplo. Sí podemos ver los vestigios de Babilonia, sí podemos ver los vestigios de una ciudad, de un personaje, ¿ya? Que existió, el sello que utilizaba, como en el caso de David, o de otros reyes, que están los sellos, en las tumbas, hay evidencia de que existieron. Finalmente dice aquí, la Biblia es la palabra de Dios, debemos tener fe en su origen sobrenatural, ¿ya? Porque es un origen sobrenatural que tiene este libro. Pero Dios también nos dejó evidencias para que evidencias más que suficientes para llegar a la conclusión de que se trata de un libro singular en el cual podemos confiar plenamente, ¿ya? Debemos confiar plenamente. Otro argumento a favor de la inspiración está basado en la precisión de las profecías bíblicas, ¿ya? Quizá actualmente estamos bien inmersos en este tema. ¿Por qué? Porque han pasado muchos acontecimientos que nos señalan cosas, ¿ya? Que nos golpean a nuestra mente y nos dicen, mira, está pasando esto, ¿ya? Y es en esto que debemos tener fe, ¿ya? Porque ya lo otro está evidenciado, ¿ya? Y hubieron profetas en el pasado que anunciaron cosas, y esas cosas ocurrieron. Entonces, con las profecías que hay para la actualidad, debemos tener nosotros la misma mente despierta de decir, vaya, esto va a pasar, debo tener cuidado, debo estar más cerca a lo que dice su palabra, porque se cumplen las cosas que salen en la Biblia. Dice aquí, este será el tema del próximo estudio. Así que ahí, para el próximo estudio, tendremos este tema.
Preguntas finales para que dialoguemos. Una es, ¿de qué forma la arqueología ayuda a reforzar la confiabilidad en la Biblia? Si alguno tiene alguna... ¿De qué forma la arqueología ya ayuda a reforzar la confiabilidad de la Biblia? O a lo mejor puede alguien decir, no, pero quiero escucharlo a ustedes. Para que ahí dialoguemos al final y cerremos el tema. Yo tengo una respuesta, pero me gustaría escucharlo primero a ustedes. Yo creo que es súper importante el tema de la arqueología porque los arqueólogos estudian culturas ya sea pasadas y costumbres, ¿no? Entonces, si la Biblia, un libro que creemos que está desde un inicio o desde hace muchos años atrás, te cuenta algo, y la arqueología, que es una ciencia aprobada por científicos, te dice que, bueno, ese lugar sí existió, entonces es como que tiene un peso evidencial mucho más de que hay alguien que lo escribió así nomás y no se sabe si es verdad o no. Entonces creo que es sumamente importante que la arqueología muestre eso, de que los lugares existieron. Perfecto. Miren, yo esta pregunta, o sea, me llevó a pensar de qué lindo que es esto, porque, por ejemplo, antes de, aquí tengo el dato, antes de, por ejemplo, 1961, todos los cristianos que estaban antes de 1961, estoy hablando de la existencia de Poncio Pilato, defendieron esto, ¿me entienden, no? Antes de 1961, algunos cristianos defendieron que el libro, que los libros que mostraban a este gobernador, Poncio Pilato, decían, no, Poncio Pilato sí existe, ¿ya? Pero muchos científicos decían, no, no existe, o sea, no hay evidencia de él. Pero ¿qué pasó? Una persona científica fue con, a lo mejor, el argumento de que no existía y ¡pum! Un golpe. Sí existió Poncio Pilato. Qué bonito es que esas personas que creyeron con fe, después de 1961, fueron reafirmadas, confirmada su fe. Claro, es científicamente, ¿ya? Pero ellas ya creían, ya tenían esa fe poderosa de que existió, de que el relato era cierto. Y es bonito esto, porque confirma la fe de nuestros antepasados, de lo que nosotros creemos ahora, ya con evidencias sustentadas. Igual hay cosas que no tenemos el sustento, por lo tanto nosotros debemos creer, porque ya hay mucha evidencia, ¿ya? ¿Cuánta más necesitamos? Yo creo que no necesitamos evidencias cuando sabemos que el texto bíblico ya es real, por muchas cosas, porque no es solamente lo que vemos en la Biblia que pasó, vemos cosas en nuestra vida también que pasan, ¿ya? No es solamente lo que ocurre en la Biblia, es lo que ocurre en nuestra vida, que es una evidencia súper poderosa también, de que Dios existe y de que obra en nuestra vida. Otra pregunta, decía, ¿la Biblia y la ciencia son contradictorias? ¿Qué piensan sobre eso? Ya vimos un poco ese tema, pero ¿estaría siendo la Biblia y la ciencia contradictorias? A lo mejor se podrían contradecir en algún punto, o a lo mejor no, pero ¿qué piensan ustedes? Kevin, no se te escucha. Al Kevin está hablando. Es que a lo mejor estaba hablando bajito. ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. No sé qué fue. Ya. Decía que se complementan por el hecho de, como tú dijiste un ejemplo, que cuando investigaban, por ejemplo, lugares y no encontraban ciertas cosas, iban a la Biblia. Entonces, digamos, ellos son parte de la ciencia y buscaban la Biblia. Se complementaban. Y la Biblia también se complementaba de los científicos porque al final ellos lo que hacen es demostrar la verdad que ya está dicha, de los que nosotros creemos por fe, pero que a muchas personas les cuesta creer por fe, entonces muchas veces hay que mostrarle datos verídicos y como que la gente empieza a tomarle el peso, así como igual dijo Ariana, entonces se complementan, se necesitan entre los dos y al final
eso dicen los científicos. Hay muchos científicos que son cristianos, creen en Dios y dicen eso. Y en realidad la Justamente. ciencia necesita de la fe, necesita de la otra Eso. parte y viceversa. Sí. Mira, es interesante que en los campos científicos han habido personas que van con la idea de que es cierto lo que dice la Biblia, ¿ya? Y se encuentran con, obviamente, la verdad, pero también tenemos los otros puntos, po, de que hay gente que va diciendo, no, esto es falso, y se encuentra con todo lo contrario. Igual tenemos científicos que refutan muchas cosas de la Biblia, que tienen sus argumentos y si bien algunos no son tan sólidos, algunos son bien populares. Entonces, igual hay que tener, no digo por ejemplo de Hopkins, que si bien a veces se lo tergiversa, como también en un momento se tergiversaba las postulaciones que hacía Einstein y él mismo tuvo que salir a hablar en contra de eso, de la utilización que hacían de él para refutar a Dios, ¿ya? Yo creo que a veces también se utiliza eso. Algunos grandes científicos no están ni siquiera debatiendo si Dios existe o no, están debatiendo otras cosas, cosas que son a lo mejor solamente del campo científico. Pero lamentablemente hay mucha gente que utiliza eso en contra de Dios, ¿ya? Y termina siendo un pretexto, porque a veces están enojados por algunas situaciones. Bueno, es igual deberíamos entendernos nosotros como cristianos y no entrar en un ataque hacia esas personas. Bueno, la última pregunta que voy a hacer. ¿Cuánto de la Biblia es inspirada por Dios y para qué? Segunda de Timoteo 3:16 dice lo siguiente: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Ya? La pregunta era, ¿cuánto de la Biblia es inspirada por Dios y para qué es útil? Este yo creo que es un tema súper, porque ¿debemos confiar en toda la Biblia o no debemos confiar en toda la Biblia? A veces es un dilema que tenemos, ¿ya? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay algún valiente o valienta? ¿Alguna valiente, algún valiente? Yo. Mi sobrina aquí dijo yo. Miren, y ustedes están ahí, y hay alguien que escribió. A ver, vamos a ver aquí. Se me va a apagar un poquito la cámara, pero... Dice, muchas cosas de la Biblia no lo explica. Ese es un ejemplo. David. Sí. O sea, le está explicando a David la pregunta que hizo sobre la existencia de los dinosaurios y perfecto. las cavernas. Ya. ¿Sí? Yo no escuché la pregunta. ¿Qué fue lo que preguntó? ¿La pregunta? ¿La hago de nuevo? Por favor, sí. Ya, la pregunta era, ¿cuánto de la Biblia es inspirada por Dios y para qué es útil lo que está en la Biblia? Es útil para instruir, redarguir, corregir. Correcto. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Toda la Biblia, eso, sí. Entonces, debemos estar seguros de esto, ¿ya? A veces tenemos dudas por lo que cuenta David. Hay cosas que no salen en la Biblia. ¿Y qué hacemos con eso? Hay cosas que la Biblia no explica. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, algunos escritores sí han explicado algunas cosas, pero aún así van a seguir habiendo dudas en esos aspectos, porque la Biblia, como yo dije al principio, no es un libro histórico, no es un libro que quiera hacer ciencia, ¿ya? Es un libro que quiere llevarnos a Dios para ponernos en un camino, ponernos en el camino correcto, llevarnos hacia Él para que obtengamos la vida eterna, para que nuestro propósito de vida sea llegar al lugar que Él quiere que lleguemos. Con esto terminamos. Ya yo creo que, espero que haya quedado bien claro, y si tenemos dudas, podemos tenerlas, somos libres de tener dudas, pero debemos confirmarlas con la Biblia en mano primero, y también obviamente observando algunas cosas científicas. No debemos tener miedo a eso.
pero siempre de la mano de lo que dice la Escritura, no alejarse de ese espacio, porque a veces puede ser muy oscuro analizar un tema desenfocando completamente en lo que dice el texto bíblico. Nos puede llevar a un lugar que no va a ser el lugar seguro que la misma Biblia quiere que estemos, no va a ser pacífico, placentero, va a ser algo problemático. A mí en particular me pasó en algún momento. Ya empecé a desenfocar lo que decía la Biblia y no fue bonito, no me sentía seguro tampoco, tenía muchas inseguridades. Pero posteriormente me di cuenta de que ese no era el camino y descubrí muchas verdades en la Biblia que en algún momento me cuestioné y que después, gracias a Dios y a su Espíritu Santo, me mostró que eran ciertas y que podía confiar en ellas. Eso, queridos amigos. O sea, ahí viene Ari. Muchas gracias, Diego. La verdad es que es una hermosa lección porque podemos ver que todas las cosas que dice la Biblia están cimentadas también por hechos no solamente históricos, sino que también arqueológicos que muestran que lo que dice la Biblia es verdad. Así que gracias. Ahora, chicos, vamos a terminar, pero antes de terminar le voy a pedir a Diego si puede cerrar con una oración. Vamos a orar. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te agradecemos por esta tarde que podemos reunirnos de manera online a través de este medio. Te pedimos que puedas acompañarnos en nuestra vida espiritual, que todas las dudas que tengamos puedan ser respondidas, pero sin duda alguna quedarán algunas, mi Dios. Quiero que puedas hacer que nuestra mente esté en paz con esas dudas, que tú puedas encontrar respuesta en el corazón de nosotros, que entendamos que hay cosas que van a ser reveladas a posterior, y que podamos tener esas dudas para cuando podamos verte, mi Dios, que esas dudas puedan ser respondidas ahí, que finalmente podamos triunfar y poder, que tú puedas respondernos con tu propia voz todas esas preguntas que tenemos. Te pedimos todo esto, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, chicos, por participar. Hemos concluido ya 2 meses con el curso bíblico, así que estoy muy feliz y muchas gracias por participar. No sé si alguien tiene para sacar una foto, una compu o una PC, o si sabe, si no, no hay problema. Yo la saco si quieres. Sí. Yo la saco. Ok. Lili, please.